Viendo Telecanal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Amigos y amigas de Voz para el Cambio, una vez más, como en cada mañana durante la semana, este programa, que es una tribuna abierta a toda manifestación social, está en el aire para aportarle conocimientos, informaciones y orientaciones respecto de lo que sucede a nivel nacional e internacional. De momento nos llama la atención un titular que sale en la prensa de hoy, referente a la sequía, que nos está afectando o que nos afecta, que se nos proyecta como un mal que nos va a acometer durante este año. Sin embargo, lo que más nos preocupa de todo esto, dentro de lo que es esta situación que amenaza, es que no hay una política de manera seria y objetiva de parte del gobierno para afrontar este problema que el año pasado nos afectó de manera seria. Incluso muchos de la producción agrícola, incluso el ganado vacuno, sintió sus efectos. Entonces, nos llama mucho la atención que se esté contemplando la idea de procesar agua marina para convertirla en apta, o sea, hacerla propia para el cultivo. No es que eso sea malo. Lo que nos llama la atención es que en un país con tantas fuentes acuíferas como ha sido este país durante toda su existencia, hoy día se ve amenazado esto por esta situación que nos amenaza. Uno de los problemas que nos debe llamar la atención, de los elementos que nos debe llamar la atención, es cómo se usa en nuestro país el agua, este recurso, que en definitiva representa la vida, porque nadie puede vivir sin agua. Dice un dicho por ahí que sin agua no hay vida. Es correcto. Una persona puede vivir de manera llana, puede vivir un tiempo más prolongado sin ingerir alimentos que sin beber agua. De modo que el agua representa la vida en todas las cosas. Y nos llama también la atención que no hay de parte, como decía anteriormente, una política seria de parte del gobierno, porque en nuestro país para nadie es un secreto que hay una especie de desperdicio de agua y la gente no tiene como una conciencia clara. En los países de la región, vamos a decir los países de las Antillas Menores, las colonias de las Antillas Menores, no tienen fuentes acuíferas como nosotros, no tienen ríos caudalosos. Y ahí el agua, muchos de esos países tienen que procesar el agua marina para hacerla potable, y en el mejor de los casos, para algunos, la importan, la traen. Bueno, ese es un tema que queremos abordar y discutir en lo adelante del programa. Un servidor, Jaime Meléndez, le da la bienvenida a nuestro querido amigo Juan Francisco. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Un tema muy importante ustedes plantean. Hay un programa de mucha historia en nuestro país que tiene como lema el agua es vida, no la desperdicie. Preocupante porque el agua no tiene clases sociales, es decir, todos lo necesitamos de una manera obligada. Sin embargo, reconociendo la grandeza de ese tema, Voz para el Cambio quisiera en este momento unirse a las opiniones que han estado saludando la celebración del bicentenario por el nacimiento del general Ramón Matías Mella, un hombre que participó en eventos estelares
por la libertad, por la independencia de la República Dominicana. Un hombre que llegó a hacer cosas que han sido referente histórico. Por ejemplo, se le atribuye haber redactado una especie de estatuto, de reglamento de guerrilla que el propio general Máximo Gómez lo utilizó en Cuba, y desde esa fecha hasta este momento creemos que todavía se implementa en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Hablar de el trinitario Ramón Matías Mella es hablar de historia, y hablar sobre su nombre es un compromiso, un deber de todo buen dominicano que reconozca el sacrificio, el esfuerzo de una generación que se entregó en cuerpo y alma a trabajar para que hoy nosotros podamos disfrutar de libertad. Desgraciadamente, muchos malos dominicanos han seguido reproduciendo acciones que son contraproducentes y que en nada, aunque vayan hoy a depositar flores, a tirar discursos, lo están haciendo de una manera hipócrita. Así es. Bueno, pero usted habla de Ramón Matías Mella, sin embargo, hay una especie de confusión en eso, en el nombre de este prócer de la patria, porque de Ramón Matías Mella se dice tanto Matías Ramón Mella. ¿Cuál es el verdadero nombre? El nombre apropiado debe ser Matías Ramón Mella o Ramón Matías Mella. Bueno, eso quizás no sea tan interesante, tan importante, pero lo que dice Juan Francisco es cierto. Esto es una época en la que se considera, y así lo considero yo también, que es el mes de la patria, porque de manera coincidente nació el padre de la patria, se efectuó la gesta heroica de la separación de Haití, y también cumpleaños el Mella de nacimiento. De modo que hay una especie de conspiración cósmica para que estos próceres de nuestro país pues hicieran algún tipo de incidencia en nuestra vida nacional. Mire, nosotros tenemos aquí el editorial del periódico El Día del 27 de enero del año que transcurre, y dice: el bicentenario del natalicio Ramón Matías Mella se conmemorará el próximo 25 de febrero. Nosotros pensamos que ese editorial pudiera ser interesante y nos decidimos por guardarlo. Así que no sé si en alguna medida puede satisfacer la inquietud que usted tiene acerca del nombre. Vemos que el editorialista lo califica de Ramón, y así fue que nosotros comenzamos a oírlo en los primeros años en la escuela. Por eso es que insistimos para que estas generaciones que habrán de sucedernos a nosotros se trabaje en la escuela, porque esos primeros años son fundamentales para la vida adulta. Eso está bien. Si usted me permite, pudiera leerlo. Bueno. Usted... Sí, porque eso es importante. Dice el editorial del periódico El Día, como dijo Juan Francisco, del 27 de enero, el mes pasado. Dice: enhorabuena, el Poder Ejecutivo designó la alta comisión que en este año conmemorará el bicentenario del patricio Ramón Matías Mella. Se trata de una de las efemérides fundamentales de nuestra nación por la calidad patriótica del personaje a quien se rinde homenaje. Mella tendrá un calendario de actividades de primer orden, tomando en cuenta que dicha comisión estará coordinada por el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, y tendrá 10 miembros, entre ellos 4 ministros administrativos de la presidencia, el titular, educación, el incumbente de cultura y ministro de defensa. Tendrá igual responsabilidad el presidente de la Academia Dominicana de Historia, el presidente del Instituto Duardiano, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un representante de las universidades privadas y un representante del Centro Cultural Mella. El bicentenario del natalicio Ramón Matías Mella se conmemora el próximo 25 de febrero, o sea, hoy. Una fecha de alta significación para el militar que murió con rango de general
y quien trabajó para que la República Dominicana desde 1844 formara parte del Concierto de Naciones Libres de Latinoamérica y del mundo. La composición de esa comisión conmemorativa es plural, altamente representativa y permitirá que el país rinda un gran homenaje desde el 25 de febrero hasta diciembre a uno de los hombres claves y resaltando el fervor patriótico de Ramón Matías Mella, quien junto a Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez impuso un rumbo promisorio a nuestra nación. Mire, usted hizo algo que me ayudó a recordar el trabucazo, porque hay historiadores que dicen que el trabucazo como que no estaban preparados para tirarlo en ese momento y Ramón lo lanzó y no habíamos coordinado que lo leeríamos, pero lo hizo muy bien, porque eso es una síntesis apretada que Voz para el Cambio, apoyándose en el periódico El Día, ofrece a sus seguidores. Bien, muchas cosas se tejen y se dicen porque... Sobre la marcha. Sí, porque de verdad en nuestro país que tiene 3 padres de la patria, de eso es algo que yo siempre lo he cuestionado a nivel personal. Tengo mis reservas en eso. Pero bien, es lógico y creo que es justo. Es momento de celebrar, pero la República reconoce a Juan Pablo Duarte como líder y muchos de ellos antes de morir así lo reconocieron, por carta, por documentos, pero no, el momento ahora es de celebrar el bicentenario, eso lo analizaríamos en otro momento. Pero mire que aquí pasa un caso y es que por coincidencia de la vida, en el bicentenario del patricio Juan Pablo Duarte, su casa materna estaba hecha un desastre, porque el gobierno que había iniciado cerca de un año antes del bicentenario, había iniciado el proceso de restauración de esta casa por su valor histórico. Pues llegado el bicentenario de Juan Pablo Duarte, estaba hecha un desastre. Pues fíjese usted que lo mismo está sucediendo con la casa del patricio Ramón Matías Mella. En estos precisos instantes está metida allí la mano de la OISOE otra vez, a través de la, vamos a decir, de patrimonio. Es que pocas veces al Palacio Nacional han llegado dirigentes políticos que están comprometidos con el ideario duartiano y con los principios de los trinitarios. Casi siempre, inclusive personas que vienen de clase humilde, se transforman y le temen a que el ideario de Juan Pablo Duarte se ponga en práctica en nuestro país, porque es un ideario revolucionario. Y hay, por la experiencia que tenemos, de funcionarios que llegan a posiciones importantes, que lo que van es a enriquecerse. Entonces, ¿qué predicaba el padre de la patria? Bueno, todo lo contrario. Entonces, la explicación que podemos darle a eso es que como ellos están convencidos de que van a una tarea contraria a lo que predicó el fundador de la República, bueno, pues una forma de que esas ideas no prosperen es opacando todo lo que tenga que ver con esa generación de patriotas. Bueno, usted tiene mucha razón, fíjese, es que nuestro país, lamentablemente, se ha llegado al convencimiento colectivo de que la política, la práctica política de nuestro país es un medio para enriquecimiento rápido, acelerado, sin tener que dar, como dicen en buen dominicano, sin dar un golpe, solamente por hacer politiquería en una de las parcelas o de los partidos políticos. Pero fíjese, en la zona colonial hay un servicio turístico que se da, que es un trencito que pasa por las calles más importantes de la zona colonial. Y entonces el trencito, que es de la gente de, ¿cómo se llama? El clúster turístico de la ciudad colonial, de la ciudad colonial, tiene una grabación que obviamente va diciendo, en la medida que los turistas van transitando, pues esta grabación va puesta. Y ¿sabe qué? Ellos tienen una parte específica. Ellos dicen, cuando llegan a la calle Sánchez, que por ahí realmente pasa el tren, ellos dicen, irónicamente, esta calle lleva el nombre de Francisco del Rosario Sánchez. Sin embargo, en esta calle quien nació fue Ramón Matías Mella. Y ellos lo dicen como si fuera una forma irónica a los turistas que llegan. Porque yo, que tengo mi oficina en la Sánchez, realmente escucho
esa parte de la grabación que se dice en varios idiomas. Depende de la cantidad de turistas, o depende de la nacionalidad de los turistas que estén transitando en el tren. El facilitador resalta eso. Exactamente, ellos dicen irónicamente, esta calle que lleva el nombre de Sánchez, en honor a Francisco Rosario Sánchez, es irónico porque en esta calle quien nació fue Ramón Matías Mella. Pero es triste que a 200 y años... Y eso se enseña a los turistas, o sea, del desorden que tenemos nosotros. Todavía no ha llegado nadie al poder en la República Dominicana y que haya cumplido su mandato con las ideas de los trinitarios. Fíjese el caso de Bosch, no pudo cumplir. ¿Y que es una afrenta? ¿Eso es una afrenta? Sí. Entonces, yo pienso que Voz para el Cambio ha hecho bien con insistir siempre desde su nacimiento, desde su fundación, en tratar de que se difundan esas ideas, porque que es sorprendente, hay todavía cortapisa para que tantos años después esos ideales el pueblo lo maneje, lo conozca con detalles. Es que usted sabe que estos gobiernos que se instalaron desde Santana fueron totalmente antiduartianos. Todos de alguna manera conspiraron contra el espíritu patriótico de Juan Pablo Duarte y de todos aquellos. Pero el que fue más lejos en ese ideal fue Balaguer, cogiendo a Santana y poniéndolo en que ese era de los de Buenaventura Báez. Ese era uno de esos seguidores de Buenaventura Báez. Pero realmente una nación que no recibe una educación, por lo menos en lo que son sus valores históricos, sus valores patrióticos, una nación que está débil, que está siendo apuñalada en sus mejores activos, por decirlo de alguna manera. Porque este país hace poco se dio el lujo, de manera obligada, de que se editaran unos libros, famosos textos integrados, que involucraba o incluía una parte de la historia. Eso fue que un ministro de Educación salió mal parado. Bueno, pero lo que pasa es que ese señor, Melanio Paredes, que construyó un ascensor valorado en un dineral. Vamos a decir que eso sea lo menos. Vamos a decir porque eso es recuperable. Pero ¿cómo tú cambias lo que tú enseñas a una nación desde el oficialismo? ¿Cómo tú le enseñas a un pueblo? Ese señor es un ejemplo del antiduartiano. Ese puede ser que se considere un antiduartiano, porque lamentablemente tú no puedes comparar a Duarte. No, porque desde la educación no hizo nada, y es más, trajo unos especialistas extranjeros que lo que hicieron fue un disparate. Bueno, refiriéndome a ese famoso material, textos integrados, que ya es un tema pasado, pero realmente es algo que nos debe llamar a reflexión. Porque sea pasado no significa que no sea importante. Bueno, pero lo que digo es que nos debe llamar a reflexión. ¿Cómo es que desde el oficialismo se esté prohijando la distorsión? El desorden. La distorsión histórica nuestra. O sea, aquí no hay una verdadera, es lo que usted dice, no hay un sentido patriótico desde el oficialismo. Y eso porque los políticos, los politiqueros que van a hacer a beneficiarse del poder del mundo. Y esa era una de las prédicas de los trinitarios. Entonces, es una respetar el erario. Mire, usted nada más tiene que salir, por ejemplo, a las calles con una cámara y un micrófono a preguntar a la gente qué se celebra el 27 de febrero, por poner un caso. Y no saben. Y si no se lo enseñan. Porque hay una especie de conspiración contra la historia contemporánea, que es una de las mayores agresiones. Por ejemplo, los hechos históricos ocurridos en los últimos 50 o 60 años, hay un déficit cognitivo de conocimiento en el estudiantado dominicano. Por ejemplo, aquí hay muchos muchos funcionarios profesionales que tienen un gran vacío en conocimiento histórico contemporáneo. Por ejemplo, lo que pasó aquí en el 65, tú le preguntas a esos muchachos que están saliendo de las escuelas hoy en día, graduados de bachiller, ¿quién lideró la gesta histórica del 65? ¿Cuál fue el personaje que más se destacó? Y tú le pones a elegir entre tres: Juan Pablo Duarte, Cristóbal Colón o ¿cómo se llama? Camaño. Francisco Alberto Camaño. Tú lo pones a elegir entre esos tres elementos y muchos dicen que fue Juan Pablo Duarte. Eso tiene una explicación, y es que un pueblo que conozca su historia y que tenga formación, es difícil de que se pueda narigonear. Y entonces la gente que tiene poder
trata de controlar eso lo más que pueda. ¿O usted cree que un pueblo que tenga niveles de educación real se pueden estar manipulando encuestas para que la gente esté dislocada? Ese es el gran problema que tenemos. Aquí tenemos un canal estatal y tenemos una emisora estatal que está destinada a orientar y a educar, a edificar a la sociedad en esos valores. Y sabe que lo que hay en esa emisora, muchísimos programas que son vocingleras, o sea, bocinas para estar destacando de alguna manera las obras, las proezas del gobierno actual. Y eso lo han hecho todos los gobiernos, solamente todos los grupos políticos que han llegado han utilizado estos recursos, estos medios de comunicación para su propio beneficio, y se han mantenido los 4 años y más que han durado en el gobierno, simplemente haciendo vocinglería mediática a favor de ellos y de lo que ellos llaman su obra de gobierno, pero no han utilizado esos recursos para beneficio de la sociedad, que es educar, orientar y sobre todo inculcar a nuestro país sus valores históricos, porque está claro aquel postulado que se ha hecho ya una máxima, una constante, que los pueblos que no conocen su historia están destinados a transitar el mismo camino, o sea, a repetirlo. Entonces yo creo que hay una conspiración de estos grupos que llegan al poder en mantener al pueblo sepultado en conocimiento para que no conozca realmente sus raíces y los acontecimientos históricos más recientes, para que despierte. Ese tema es muy importante, pero yo tengo unas cuantas horas haciéndome una pregunta sin respuesta. ¿Por qué un dirigente político tiene que pelear y alborotarse si por alguna razón no puede llegar a un puesto o a que su partido lo seleccione para una posición, como ocurre en el municipio Santo Domingo Este, con el problema que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y varios candidatos que aspiran a ser alcalde? Han elegido diferentes firmas encuestadoras y como hay un problema, Leonel Fernández, Danilo Medina, las encuestas han dado datos amañados. Gente que en un candidato aparece por encima, el otro por debajo, pero nunca las encuestas reflejan la verdad. Entonces hay un problema ahí con Eladio Martínez, Karen Ricard, Domingo Jiménez. Entonces hay un choque. Bueno, por esa posición se fue el cantautor Manuel Jiménez del Partido de la Liberación Dominicana, mucho tiempo antes de que esto ocurra. Pregunto yo a usted, ¿por qué cree usted que un hombre que quiera ir a servir a la patria tenga que irse al martirio si fuera necesario para que lo impongan y él estar en esa posición? Y es servir a la patria, dice usted. Digo yo. Pero eso es una palabra, escúcheme, pero eso solamente está en el eslogan de ese partido, que no surge... no, servir a la patria para servir al pueblo. Servir al partido para servir al pueblo. Sí. Entonces ellos eso lo han hecho y lo han objetivizado en su práctica política. Pero ellos no lo han invertido. No, ellos dicen servir al partido para servir al pueblo. Servirme yo para servir al partido. Exactamente, entonces ellos nunca comprendieron por qué Juan Bosch decía que había que servir al partido para servir al pueblo, o sea, que había que formarse dentro del partido políticamente en los valores patrióticos y los pensamientos duartianos, porque Juan Pablo... Jaime, por esa formación no sirvió de nada. Bueno, pero lo que usted me pregunta a mí respecto de este señor, ¿por qué no se pone de acuerdo la gente? ¿Por qué pasa eso? Porque usted se canta y se llora, mi querido Juan Francisco, y escúcheme que le diga eso. Yo estoy preguntando, porque como pero yo no estoy dentro... Es una respuesta, es una pregunta retórica, usted sabe la respuesta en sí mismo, usted sabe que ahí no puede haber, digamos, una avenencia que termine en una paz absoluta. ¿Por qué? Porque hay una lucha de intereses. El dinero que ha gastado Alfredo Martínez en vallas, sustituyó todas las vallas de Juancito Sport, de Juancito de los Santos, el que si se hubiera imaginado este muchacho Manuel Jiménez que iba a suceder lo que sucedió con este señor, es que no podemos, él no se va, nosotros no podemos prever el futuro. Bueno, pero que digo yo, si Manuel Jiménez se imagina eso, no se va del PLD, porque él hubiera sido entonces el candidato ahora, automáticamente hubiera caído en esa posición. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo esos grupos? Por la misma situación que se da entre ellos, esa lucha de liderazgo que hay, no de liderazgo, sino de poder económico dentro de esa organización, en la que Leonel tiene una clase de ricos nuevos del robo del Estado durante 12 años de su gobierno,
Y de estos nuevos ricos de estos nuevos ricos de Danilo, que se están haciendo ricos también del robo del erario público de manera acelerada, esos dos grupos políticos quieren continuar aceleradamente el enriquecimiento ilícito. No, pero yo lo que esperaba era poder, usted que es un analista, que yo lo reconozco, si una persona que es capaz de irse al mayor sacrificio por una posición, es capaz después entonces, luego que llegue, respetar la ética pública y servir a su pueblo con la grandeza que nosotros, pues venimos hablando de un hombre que hizo grandes sacrificios por la patria y que hoy estamos obligados, 200 años después de su nacimiento, de ponernos de rodillas frente a esa figura. No importa los errores que haya cometido, pero tiene hechos que son indiscutibles, están ahí. Entonces, pero esta gente tienen un interés tan desmedido por estar en una posición pública que hasta no es el caso, pero inclusive han mandado a matar compañeros para tener posiciones. Bueno, ese es el asunto. Digo, no es el tema de lo que están discutiendo ahora, pero sí ha ocurrido en esa parcela pero política. Pero es que lo que pasa, yo vuelvo al punto, es los intereses que hay ahí, mi querido Juan Francisco, no permite que haya nada de patriotismo. Ahí no hay nada de altruismo, ni de civismo, ni de nada que tenga que ver con la nación, con los valores patrios. Eso no es verdad. Ahí la patria de esa gente que están ahí son los cuatro linderos de su casa. Entonces, a partir de ahí no hay más patria. Ellos no les importa nada de eso. Un horizonte muy reducido. Bueno, lamentablemente, pero lo que han demostrado, echar por la borda lo que eran los principios que iniciaron ese grupo político como fue el PLD. Acuérdense lo que hizo Leonel Fernández. Ese sería el mismo horizonte del que hizo la inversión en los libros, que tampoco pudieron aplicar. Ese dinero no se sabe dónde fue a dar. Tampoco. Bueno, pero usted quiere meter a Mariano Paredes de nuevo después de tantos años. No, pero eso, el crimen no prescribe nunca. Ese goza ahí. Lo que pasa es que lo único que yo le rindo culto es al ideario duarteano. Ese goza el que cogió dinero que no le corresponde del erario, eso no se prescribe nunca. Ahí estamos de acuerdo, que el crimen no prescribe en ninguna manera. Bien, amables televidentes, vamos a ir a una corta pausa y seguimos. En esta parte vamos a tener al doctor Alfonso Torres Ulloa con un invitado que nos tiene presente para todos nosotros. Gracias. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.